Lo grabamos para que lo vea Chirichini y Tralón, que no aportan nada, no aportaron nada hasta ahora. Está bien, Bueno, profe. estábamos con las Ahora transformaciones te... adiabáticas, ¿sí? ¿Cómo se ve desde las adiabáticas este tema de la entropía? Bueno, la adiabática reversible por un lado, ¿sí? Toda adiabática no tiene calor. Entonces, si tomamos el diferencial de calor, como no hay calor, su diferencial también es cero, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa con la entropía, con la variación de entropía? ¿Sí? Si hiciéramos la integral, si fuera una transformación reversible, acá no lo tengo escrito, pero este Q que tengo acá, este delta Q sería reversible. Entonces la integral sería igual a la variación de entropía. Pero si el calor es cero, el diferencial de calor es cero también, o sea, 0 sobre t va a dar 0, la integral de 0 es una constante, ¿sí? Eso quiere decir que en ese caso, ¿eh? la variación de entropía va a ser constante, ¿no? O sea, no va a haber variación de entropía y la entropía va a ser constante. Por lo tanto, a las transformaciones adiabáticas reversibles también se las conoce como isoentrópicas. Así las vamos a llamar en el futuro, ¿sí? Vamos a hablar de isoentrópicas, van a ver, y bueno, nos estamos refiriendo a eso, no se olviden que son adiabáticas reversibles las isoentrópicas, que tienen entropía constante, digamos como que son unas nuevas transformaciones. De las adiabáticas podemos salir por dos transformaciones distintas, ¿sí? Una que es la isentrópica, que es cuando la adiabática es reversible, que es la que usamos como modelos en bombas, turbinas, toberas, difusores, que es lo que estaba explicando antes de que se corte el video. Podemos usar, como dice al final acá, para definir la eficiencia de estas máquinas, la eficiencia de la transformación de energía en esas máquinas, ¿sí? Para comparar con el desempeño real, podemos usar estas como referencias, que serían las mejores porque son reversibles. ¿Qué pasa si tenemos una adiabática irreversible? ¿Qué pasa con el calor? Y al ser adiabática no hay calor, ¿sí? Hay procesos irreversibles en esta transformación, pero no calor, ¿sí? ¿Qué pasa si yo reemplazo esto en esta ecuación? El Q es cero, ¿sí? O sea que esta integral, en principio va a dar una constante, pero esa constante va a ser cero. Pero ¿qué pasa? Es irreversible la transformación. Entonces, ¿qué pasa con la variación de entropía? No es igual a cero, es mayor, ¿tá? Que es lo que habíamos deducido antes. Por lo tanto, la variación infinitesimal también va a ser, acá está puesto como infinitesimal, ¿sí? El diferencial de entropía va a ser mayor a cero, porque es irreversible. O visto macroscópicamente, digamos, la variación de la entropía es mayor a cero. Fíjense que, esperen que cambio el cursor, matemáticamente, este delta, podríamos decir, es semejante, perdón, esta variación o delta es semejante al diferencial. El diferencial, esperen que hay alguien más que quiere entrar, Bruno, que no sé qué le pasa. El diferencial, ¿qué mide? Una variación infinitesimal. ¿Sí? Esa es la diferencia que hay entre el diferencial de entropía y la variación de entropía. ¿Sí? Los dos son variaciones, nada más que cuando hablo de una variación finita entre dos valores cualquiera, que es lo que yo puedo medir, es el delta. Cuando quiero hablar de algo matemático, una variación matemática tan pequeña como uno quiera, que es lo que uso después en las definiciones, ¿no? Hablo de diferencial. Pero un diferencial es una variación, nada más que una variación muy pequeña. Bueno, ¿qué sucede entonces si la variación de entropía es mayor a cero? En las irreversibles, en las adiabáticas, por más que no haya calor, ¿sí? Al ser irreversible va a haber una generación de entropía, ¿sí? O sea que la variación de entropía va a ser mayor a cero. Por más que esta integral de cero, porque más que esta parte, ven acá, en la 610 por ahí se ve mejor, por más que esto de cero, porque el calor irreversible, si fuera irreversible, da cero, va a haber una generación. Por eso la variación de entropía va a ser mayor a cero, porque dijimos además, concepto es esto, que la generación de entropía, que es esto que ponemos acá, siempre es positivo, o a lo sumo cero en las reversibles. Entonces, acá esto va a dar cero porque no hay calor, pero sí va a haber una generación de entropía al ser irreversible, esta diabática. ¿Qué significa eso? Que la variación de entropía es mayor a cero. Y si es mayor a cero, una magnitud que significa que el valor final es mayor al valor inicial. Aumentó la entropía. Es decir, que en toda transformación adiabática irreversible, la entropía del sistema aumenta.
Acá tenemos el resumen, ¿sí? La 611 que habíamos visto anteriormente, cuando es adiabática reversible, que es isoentrópica, la entropía se mantiene constante. La final es igual a la inicial, no cambió. Tenemos dos estados distintos, por supuesto, ¿sí? Pero como la transformación fue adiabática entre ellos, la entropía no cambió. Ahora, si la transformación es adiabática y reversible, eso no tiene un nombre específico. Podríamos decir que no es isoentrópica, lo único que podríamos decir, ¿sí? Es adiabática reversible. Ahí la entropía final va a ser mayor a la inicial, ¿sí? Si se considera una transformación no adiabática, entonces el sistema cambia calor con el medio. O sea, ahora consideremos una que no sea adiabática. Estas dos eran adiabáticas, reversible o irreversible. Bruno, ¿me escucha ahí? Sí, profe, lo escucho. Ah, ok. ¿Te costó entrar? Sí, sí, no podía entrar. Ah, ok. No vimos mucho de que no estabas vos, ¿eh? Está Solamente bien, está habíamos bien. un resumen de lo último. Gracias. Bueno, consideremos una transformación no adiabática ahora. El sistema cambia calor con el medio a través de sus bordes. Si se considera como nuevo sistema al conjunto sistema medio, que forma el sistema denominado universo, para este toda transformación será adiabática y se podrán aplicar las conclusiones anteriores. O sea, ahora tomamos un sistema cualquiera, ¿sí? En el cual la transformación no es adiabática, ¿está bien? Eso es lo que está diciendo. ¿Lo ven acá en el dibujo? Un sistema. Ese sistema va a intercambiar calor con el medio. Puede recibir en un momento, puede ceder en otro, pero va a intercambiar calor con el medio. Ahora, podemos armar un nuevo sistema, un sistema más global, podríamos decir, uniendo sistema y medio. ¿Cómo se llama ese sistema? Ese gran sistema es lo que llamamos en termodinámica universo. Y el universo sí es un sistema aislado térmicamente. Puede ser que afuera del sistema, perdón, fuera de este universo haya otros elementos, ¿sí? Pero si yo elegí esto como universo de estudio, no va a haber interacciones entre el universo y lo que pueda estar afuera. Este es mi universo termodinámico. Acuérdense, el universo termodinámico es un sistema aislado, no intercambia energía con el resto, ningún tipo de energía con el resto, ni con masa tampoco, ¿sí? Y está formado por el sistema propiamente dicho, que es lo que estoy estudiando, y lo que interactúa con mi sistema, que es el medio. Bueno, este sistema, ¿sí? Es un sistema adiabático, podríamos decir. Este universo, No el sistema en sí no, pero este universo es un sistema adiabático, porque no intercambia calor con el resto de los componentes. Si yo quisiera, ¿sí?, estudiar algún intercambio con algo que está fuera del universo, lo que tendría que hacer es ampliar mi universo y meterlo como parte del medio o como parte del sistema, y armar un nuevo universo en ese caso. Pero si yo definí un universo, ese universo, desde el punto de vista termodinámico, es adiabático. Entonces, si el universo es adiabático, yo puedo aplicar estas conclusiones. Porque puede ser adiabático reversible, todos los procesos que se producen en él son reversibles, o puede ser adiabático irreversible, y va a pasar esto. Entonces, ahí viene el estudio, eso es lo que vamos a estudiar ahora. Bueno, primero, estamos estudiando este universo, acuérdense, primero, en toda transformación reversible, la entropía del universo permanece constante. Es esto que está acá, la 611. Estamos considerando procesos reversibles acá adentro, nada más. Acuérdense que el universo ya de movida es adiabático, ¿sí? O sea que podría cumplir o con la 611 o con la 612. La 611 si fuera todo reversible, la 612 si fuera irreversible. Por eso acá está diciendo, en toda transformación reversible en este universo, la entropía del universo permanece constante, es lo que habíamos sacado acá, que la entropía final es igual a inicial en el proceso. Con lo cual, no habrá generación de entropía. Para un universo en el cual se producen procesos reversibles, la generación de entropía es cero. O sea, que si en una transformación reversible no adiabática, la entropía del sistema aumenta, fíjense, transformación reversible estamos hablando, no adiabática, se refiere a que el sistema acá está recibiendo calor, ¿está bien? O sea que tenemos un proceso reversible, perdón, sí, reversible, pero no adiabático. Proceso reversible. Hay formas de recibir calor en forma reversible. Era cuando la temperatura de la frontera permanece constante. Esa es la única forma
de recibir calor en forma reversible. La entropía del sistema aumenta. La entropía que tiene este sistema aumenta, porque se le está transfiriendo entropía. ¿Sí? Se producirá simultáneamente una disminución de entropía del medio. O sea, el medio, acá, está cediendo calor. Entonces su entropía está disminuyendo. Y el sistema está recibiendo el calor, en forma adiabática, perdón, en forma reversible. ¿Sí? Entonces la entropía del sistema aumenta. Es como que se está transfiriendo entropía del medio al sistema. La del medio está disminuyendo la entropía y la del sistema está aumentando. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿eh? O sea, que no hay generación de entropía. O sea, que si una transformación reversible no adiabática, la entropía del sistema aumenta, se producirá simultáneamente una disminución de la entropía del medio, de manera que el balance de entropía del universo permanecerá constante. Si yo sumara la variación de entropía del medio, acá, del medio, ¿sí? En este proceso, a la variación de entropía del sistema, me tendría que dar 0. No habría generación de entropía. ¿Sí? Se transfirió nada más. Acuérdense que la variación de entropía es como que tenía dos partes. Acá estamos en la 611. Tiene una parte que es esto, que es lo que llamamos la transferencia de entropía. Y puede tener otra parte que es la generación. Esta generación es 0 si los procesos son adiabáticos. Pero fíjense que la entropía puede crecer o puede disminuir. Pero el tema es el balance entre lo que disminuye uno y lo que aumenta la otra, el balance. Y el balance es esta generación. Bueno, cuando los procesos son reversibles, esta generación es 0. Es lo que decía acá. Asimismo, dice, si se efectúa una transformación reversible en que la entropía del sistema disminuye, podría ser este caso, ¿ven? Acá tengo el sistema y está cediendo calor al medio en forma reversible, cediendo. ¿Qué pasa con la entropía del sistema? Va a disminuir la entropía del sistema. Pero, simultáneamente, hay un aumento de la entropía del medio. Como está recibiendo el calor, ¿sí? El sistema le está transfiriendo entropía. Acuérdense que al transferir calor, al haber calor, se está transfiriendo entropía. Claro, si va del sistema al medio, la del sistema, la entropía del sistema está disminuyendo, pero está aumentando la del medio. Ahora, el concepto es, si ese proceso fue reversible, la entropía, o sea, lo que disminuyó la entropía del sistema es lo mismo que aumenta la del medio. Por lo tanto, en el balance, ¿sí? La variación de entropía de este universo, que es adiabático, como fueron procesos reversibles, me tengo que basar en la 611, ¿sí? La entropía va a permanecer constante, por lo tanto, S2 menos S1, que es esto, va a dar 0. ¿Sí? Porque no va a haber generación de entropía. Ya que si sumo la transferencia de entropía, el cedido más el recibido, va a dar 0 porque son iguales. Es como todo un trabalengua, hay que tener muy claro conceptos acá para poder entender lo que estamos diciendo. Estamos hablando de un universo que es adiabático, ¿sí? Estamos hablando de un sistema que recibe y cede calor a un medio, pero esa cesión y recepción de calor la hace en forma reversible. Entonces, en conclusión, ¿sí? No tiene que haber generación de entropía. La generación de entropía tiene que ser 0, como dice acá. Pero sí va a haber transferencia de entropía. Entonces, lo que el medio le transfiera como entropía al sistema, ¿sí? Tiene que ser lo mismo. Por lo que no va a haber aumento de entropía, ¿sí? General en el universo, que es la generación de entropía. ¿Qué pasa si es irreversible? ¿Ven? En toda transformación irreversible, la entropía del universo aumenta, es lo que pudimos acá, es esto, es la 612. Ahora, un universo, ¿sí? Que por supuesto es adiabático, pero con transformaciones irreversibles. ¿Qué va a suceder? La entropía final va a ser mayor a la inicial. Es decir, que la transformación irreversible implica una generación de entropía. Ese gen ahora va a ser mayor a 0. ¿Cómo calculamos siempre la generación de entropía? Y sumando la variación de entropía de mi sistema más la variación de entropía de mi medio. O sea, lo que varía en acuérdense que el medio acá, en este caso, está cediendo calor. ¿Sí? Entonces, su entropía está disminuyendo, su variación es negativa. Esto sería negativo. La del medio. Y el sistema está recibiendo entropía, su entropía está aumentando. Entonces, la variación de entropía del sistema
¿sí? Va a ser positiva. Ahora, en el proceso reversible estas dos van a ser iguales. Entonces esto va a dar 0. Y esta suma que me da, la generación de entropía. O, lo que es lo mismo, después lo van a ver escrito en una fórmula, la variación de entropía del universo, que llamamos. Ahora, ¿qué pasa si el proceso es irreversible? Lo mismo. Si esta sesión de calor, o sea, el sistema está recibiendo calor acá del medio, ¿sí? Es irreversible, ¿qué pasa con la variación de entropía del medio? Y el medio, como está cediendo calor, ¿sí? Se está enfriando, digamos, en cierta forma, por decirlo de alguna forma, su entropía está disminuyendo. O sea que esta variación va a ser negativa. ¿Y qué pasa con la entropía del sistema? Y como está recibiendo calor, está aumentando su entropía. ¿Sí? Esto va a ser positivo. Pero ¿qué sucede? Este valor positivo tiene que ser más grande que este valor negativo, para que la suma dé positiva, porque tiene que ser mayor a 0 por el proceso irreversible. O sea, la entropía final de mi universo va a tener que ser mayor a la inicial. O sea, si miro todo el universo. O sea, se creó entropía en este proceso irreversible. ¿Sí? La generación de entropía es mayor a 0. Se generó entropía. Si se genera entropía, la entropía aumenta. La entropía del universo aumenta. Ahora, ¿qué sucede en un proceso de enfriamiento? Es decir, si el sistema se está enfriando, ¿qué pasa con la entropía del sistema? Disminuye. O sea que esto es negativo. ¿Y qué pasa con la entropía del sistema, del medio, perdón? Como recibe calor, ¿sí? Su variación es positiva. Pero ¿qué pasa en la suma? El resultado tiene que dar positivo. O sea que la variación de entropía del medio, el número que yo pongo acá, como es positivo, ¿sí? Va a tener que ser más grande que este número que va a ser negativo, para que la suma dé positiva. ¿Sí? Esta suma en procesos irreversibles siempre tienen que dar positiva, ya sea calentamiento o enfriamiento. O sea que, fíjense que la entropía del sistema o del medio puede aumentar o disminuir. Pero ¿qué pasa con la generación de entropía? Que es la variación de entropía de mi universo. Siempre va a aumentar. O sea, estos dos valores se regulan de tal forma en los procesos irreversibles que siempre la suma da positiva. Una es negativa y la otra es positiva, pero la suma de ellos siempre da positivo. Es lo que explica acá, ¿sí? Lo que yo expliqué es lo que está explicando acá. Esto no quiere decir que en toda transformación irreversible la entropía del sistema crezca. La del sistema puede crecer o puede disminuir. Si se calienta, crece, y si se enfría, disminuye. Es negativa. En una transformación irreversible, la entropía del sistema puede disminuir, pero en tal caso se producirá un aumento de la entropía del medio, de modo que se cumpla la ecuación anterior. ¿Sí? Es decir, que aumente en definitiva la entropía del conjunto. ¿Sí? Por lo que para un sistema aislado o universo, para cualquier universo, la variación de entropía de ese universo va a ser mayor o igual a 0. Poner variación de entropía del universo es lo mismo que poner ese gen. O cuando les pidan en los problemas calcular la entropía generada. ¿Qué tienen que hacer? Calcular la variación de entropía del universo. ¿Y cómo se calcula la variación de entropía del universo? Esto, sumando todas las variaciones de entropía que haya. O sea, miro todo el sistema, yo tengo un sistema, o varios sistemas, supónganse que uno, ¿sí? Y medios con los cuales interactúa, fuentes, ¿sí? Por ejemplo, la máquina térmica interactuando con las dos fuentes. Entonces yo calculo la variación de entropía de mi máquina térmica, la variación de entropía de la fuente caliente y la variación de entropía de la fuente fría. ¿Sí? Quedaría calcular la variación de entropía del trabajo que está saliendo de la máquina térmica. Pero acuérdense que trabajo no implica variación de entropía. ¿Sí? El trabajo no está asociado a la entropía. Es decir, el trabajo no produce entropía, así que el trabajo lo descartamos. Sumo todas esas variaciones de entropía y ¿qué estoy calculando? La variación de entropía de mi universo, que es lo que estoy estudiando. ¿Sí? Que es lo mismo que calcular la variación, perdón, la generación de entropía. Bueno, siempre va a ser mayor o igual a 0. Es lo que estudiábamos recién. La generación de entropía siempre es mayor o igual a 0. Igual a 0 en los procesos reversibles, mayor a 0 en los procesos irreversibles. La anterior es la expresión del llamado principio de aumento de la entropía de Clausius. Así como vimos al principio el teorema de Clausius, que es una cosa, que define la entropía, acá hablamos del principio de aumento de la entropía de Clausius, que se puede considerar como otra forma del segundo principio. Escribir esto, o poner ese gen, acá es lo mismo, ¿sí? Es otra forma
ya no asociada solo a una máquina térmica o una máquina frigorífica, como vimos en la forma clásica anterior del segundo principio, sino una forma general del segundo principio, diría yo, ¿sí? Y se puede enunciar así: la entropía de un sistema aislado siempre crece o en el límite permanece constante. Es esto que está acá en esta fórmula, ¿sí? Un sistema aislado, su entropía puede permanecer constante o crecer. Eso es lo que se conoce como principio de aumento de la entropía de Clausius, ¿sí? Y es lo que tenemos que usar para ver si nos dicen, bueno, este proceso, ¿es un proceso real? ¿Es un proceso reversible o ideal? ¿O es un proceso que no se puede hacer? ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo hacían con las máquinas antes, usando el teorema de Carnot? El rendimiento de la máquina reversible era siempre mayor o igual al de la máquina térmica común, o real. Bueno, ahora eso que hacíamos ahí para las máquinas térmicas lo podemos generalizar con esto. Principio de aumento de la entropía de Clausius. La entropía de cualquier sistema aislado o universo siempre es mayor o igual a cero. Mayor a cero cuando el proceso es real, irreversible, diríamos. Igual a cero cuando el proceso es ideal o reversible. Y si me da menor a cero, contradice el segundo principio, ¿sí? No puede, no existe eso. Bueno, acá está expresado. Acuérdense que poner variación de entropía del universo es lo mismo que poner S gen. Si es mayor a cero, el proceso es irreversible. Si es igual a cero, el proceso es reversible. Si es menor que cero, es un proceso que no puede ser real. Es imposible en la realidad. En la realidad y en el ideal es imposible, no se puede hacer ni en forma ideal ni en forma real. Bueno, y acá lo tienen expresado de distintas formas. Cuando me piden calcular la generación de entropía, ¿qué hago? Calculo la variación de entropía del universo. ¿Y qué es eso? Es calcular la variación de entropía de todo lo que interactúa en mi universo termodinámico. ¿Y qué es eso? Es sumar la variación de entropía de mi sistema más la variación de entropía de mi medio. ¿Y qué tiene que dar eso siempre? Mayor o igual a cero. Están las distintas formas en que lo podemos expresar acá, a este principio de aumento de la entropía de Clausius. Bueno, acá vamos a la parte de los problemas. ¿Cómo vamos a hacer para calcular las variaciones de entropía? Porque hasta ahora fue todo teoría. Profe, Sí, profe, vuelvo ¿puede a... ver un...? Ahí, sí, Ahí sí, ahí. está, Estaba ahí podría copiando, ver. estaba copiando por Sí, eso. pregunte. No, no era porque estaba copiando. Esto lo tiene todo en el apunte, ¿eh? Esta fórmula no, esta última que escribí acá no está en el apunte. Les va a estar para el Ah, sí, sí. 2021. Sí, sí. Para el Sí, próximo. esa estaba copiando. Si repiten séptimo, el año que viene se las pongo. Bueno. No, entonces repite séptimo. Bueno, está bien, profe. Esta cópiensela porque no está, esta sí cópiensela. Les queda Sí, igual sí, en la el tengo video todo. acá, pero si pueden Ahí está. copiársela ahora, cópiensela. De estas tres formas, ¿sí? Podemos calcular la variación de entropía, la generación de entropía, digamos. Porque muchas veces lo van a encontrar como ese gen, pero también lo pueden llegar a encontrar como delta SU, variación de entropía del universo, es lo mismo. Esta es la que no puede ser negativa, ¿eh? Cualquiera de estas tres, que es lo mismo en realidad, esta es la que no puede ser negativa. Cualquiera de estas dos que están acá, medio o sistema, esas sí pueden ser negativas. Cualquiera de lo que le decíamos hoy. Si la del sistema disminuye, porque se está enfriando, es negativa la variación de entropía. La del medio va a ser positiva. De tal forma que o las dos sean iguales, una positiva y otra negativa, y la suma me dé cero si es reversible, o si es irreversible, la del medio, el número que ponga positivo en el medio va a tener que ser mayor a este que pongo acá para que dé mayor a cero. Si me da menor a cero, es lo que dice acá arriba, ¿no? Si esta suma me da menor a cero, es un proceso imposible. Puede ser que me dé menor a cero. Con eso yo defino que es un proceso que no puede ser real, que es imposible. ¿Qué es esto que está acá arriba? ¿Quién está escribiendo? Ah, perdón. Quería ver qué era. Quería ver para qué servía. No metan la mano ahí que van a hacer lío. Están como los chicos, ya tengo que anularle todo para que no hagan lío. Bueno, ¿listo? ¿Podemos avanzar? Bueno, haciendo un estudio, por ejemplo, a partir del primer principio y de fórmulas que vimos de gases perfectos, ecuación de estado, la relación de Meyer, que decía que R era igual a Cp menos Cb, la usamos una sola vez, creo, esa, para explicar algo el año pasado. Bueno, haciendo un poco de matemáticas y recordando cosas de primer principio sobre primer principio y gases, se pueden plantear las ecuaciones diferenciales.
O sea, yo acá lo que tengo que hacer, vuelvo para atrás un cachito, ¿eh? En 10 se corta. Vuelvo para atrás, a ver dónde vuelvo. Para calcular la variación de entropía, vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás. Acá está escrita. La 6.4. ¿Cómo calculo la sea reversible o irreversible el proceso? Acuérdense que la variación de entropía solo se puede calcular por un camino reversible. Porque si es irreversible, la variación de entropía, ¿sí? Esta integral no me da la variación de entropía, me da más, la variación de entropía me da mayor que esa integral. ¿Sí? Lo habíamos explicado en la teoría ahí, que para calcular la variación de entropía tengo que seguir un camino reversible. Es más, no importa cuál camino siga, ¿sí? Porque la variación de entropía depende solo del estado inicial y el estado final. Es decir, que la variación de entropía que tengo de 1 a 2 va a ser la misma que tenga de 2 a 1. ¿Sí? Use estos caminos, sea reversible o sea irreversible, no depende del camino, chicos, acuérdense de eso. ¿Sí? La variación de entropía entre dos estados se calcula independientemente del camino, es una función de estado. Entonces, cuando encontramos una fórmula, que es la que yo estaba mostrándole al final, va a servir para cualquier transformación. Era como la variación de energía interna y la de entalpía. Esa fórmula que usábamos servía para cualquier transformación, porque era independiente del camino. Entonces, para poder resolver esto, ¿sí? Sacar la ecuación para calcular cualquier variación de entropía, tengo que poder hacer esta integral. Tengo que ver cómo el calor, ¿sí? Para los gases perfectos, ¿sí? Varía respecto de la temperatura con que se está transfiriendo. Si yo logro encontrar esas relaciones, bueno, esas relaciones se encuentran expresando el primer principio, escribiendo el primer principio en forma diferencial, hay que hallar la diferencial de calor en el primer principio. ¿Se acuerdan que el primer principio era calor era igual a trabajo más variación de energía interna? Y si era un sistema abierto en el cual despreciamos variación de energía potencial y cinética, el calor era igual a la variación de entalpía más el trabajo de circulación, ¿sí? Armando las ecuaciones diferenciales, o sea, diferenciando esas ecuaciones, ¿sí? Y trabajando un poquito con ecuación de los gases perfectos y trabajando con relaciones que usamos para gases perfectos, se llegan a estas ecuaciones que vamos a escribir acá. Bueno, esta ecuación me permite calcular a mí la variación de entropía de gases perfectos. Está escrita en forma específica, por unidad de masa, como dice ahí el título anterior, acá el texto, por unidad de masa. Es S minúscula. Esto es delta S minúscula, 1, 2. Fíjense que no aparece la masa. Si fuera total, tendría que aparecer la masa, acá y acá, o paréntesis, y multiplicado por la masa. O sea, multiplico el calor específico a volumen constante por el logaritmo natural de la temperatura del estado final absoluta sobre el inicial, más R, acá voy a tener que unificar unidades, porque R se mide, bueno, en el sistema internacional es kilojoule para los dos, no hay problema. Si usamos el sistema técnico, esto es kilocaloría y esto es kilográmetro, ahí habría problema de unidades. En el sistema internacional es kilojoule y kilojoule, por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. ¿Sí? Ahora, esa misma integral la puedo resolver de otra forma y obtener esta ecuación, esta que está acá. Trabajando otro poco más con la ecuación de estado y demás, se puede escribir esta. Esta, fíjense que usa presiones y volúmenes. Esta usa temperaturas y volúmenes. Y la tercera forma de escribirla usa temperatura absoluta y presión. Entonces, puedo usar cualquiera, ¿eh? Y las tres me darían lo mismo si uso las tres. Para una transformación de un gas perfecto. Independientemente de cómo es la transformación, inclusive. ¿Sí? Ahora acá... Profe, Sí, decime. ¿esas tres están en el PDF o las copiamos? Sí, está todo. Está casi todo. Lo único que no está de lo anterior es la ecuación que yo les marqué. Ya les pasé el PDF. Bueno, Está en... Voy a revisar después, pero estoy seguro que ya se lo pasé. Si no se los paso hoy, quédense tranquilos. listo. Tal vez no se lo pasé, porque... No, sí, creo que sí lo pasó, pero no. Creo que sí, pero no importa. Ahora Sí, después profe, lo pasó, me parece. Bueno, fíjense una cosa. En esta ecuación, ¿cuál voy a usar? Cualquiera de las tres puedo usar. Ahora, si tengo una transformación a volumen constante, ¿cuál me conviene usar? ¿La 615 o la 616? ¿Qué pasa con el logaritmo de el volumen Uno. constante? Esto daría Es 1, ¿no? Volumen es 2 sobre volumen 1, claro, es el logaritmo de 1, que da 0. O sea, se te Volver a cancela 0. todo el término.
¿Cómo? Te cancela todo ese término de R por Este término, logaritmo. claro, cuando los volúmenes son iguales, el logaritmo de esto daría 1, el logaritmo de 1 es 0, por R va a dar 0, o sea, se te cancela este. Por eso tenés que elegir estratégicamente cualquiera de estas, para trabajar menos nada más. Porque, ¿qué pasa? Si yo te doy las dos temperaturas y te digo que es a volumen constante, si no te vas a poner a calcular los volúmenes. O no te Claro. vas a poner a calcular, ¿sí?, las presiones para usar esta fórmula. ¿Sí? Directamente usás esta con las dos temperaturas, porque este término se cancela al ser los volúmenes constantes. Si es a presión constante, ¿sí? Bueno, si es a volumen constante, si tenemos las temperaturas usamos esta. Y si tenemos las presiones usamos esta, porque acá también se cancelaría a volumen constante. ¿Ven? Si es a presión constante, me conviene usar cualquiera de estas dos. Porque este término de presión constante, P sobre P va a dar 1, el logaritmo de 1 es 0, se anula este término. Y en esta se anularía este. Esta usaría si tuviera los volúmenes y esta si tuviera las temperaturas. Y si la temperatura es constante, puedo usar la primera o la última. Me conviene usar la primera y la última, porque acá se cancelaría este término y me quedarían volúmenes, para usar volúmenes, o en esta se cancelaría este término y usaría presiones. En realidad puedo usar cualquiera de las tres para cualquier transformación. Y es más, sea reversible o sea irreversible, porque la variación de entropía es función de estado, no depende del camino. Por eso, una cosa es la variación de la entropía, y otra cosa es la generación de entropía. ¿Sí? Esta variación de entropía a mí me puede dar un valor positivo, negativo, o me puede llegar a dar cero si justo la transformación es una adiabática reversible, ¿no? Otra cosa es la generación de entropía, donde en la generación de entropía vos ponés en juego tanto la variación de entropía de tu sistema, que puede ser la transformación que está pasando acá del gas perfecto, junto con la variación de entropía del medio, porque se suman. Y esa generación de entropía es la que nunca va a dar negativa. Por eso diferencien lo que es variación de entropía, que puede ser positiva o negativa, de lo que es la generación de entropía. Sí, que surge ahí en el principio de aumento de la entropía. Esa siempre va a ser positivo a lo sumo cero. Bueno, ¿cómo calculamos la variación de entropía de una fuente? Vieron que en las máquinas térmicas usábamos las fuentes. ¿Sí? Fuente caliente, fuente fría. Bueno, suponiendo que son fuentes de capacidad infinita. ¿Qué significa eso? Que por más que reciba o ceda calor, no varía su temperatura. Entonces, simplemente para calcular la variación de entropía de esa fuente, que sería el medio, por ejemplo, cuando yo quiero calcular la variación de entropía del medio, en esa máquina térmica tendría que calcular la variación de entropía de la fuente caliente y la variación de entropía de la fuente fría. ¿Sí? Que tendría que hacer aplicar esta fórmula. También ya está resuelta, tiene un porqué. Salió de la integral esta. Si la temperatura era constante, salía fuera de la integral, quedaba 1 sobre T por la integral de diferencial de calor, ¿sí? ¿Sí? Y si es capacidad infinita, esa temperatura no varía, entonces la forma de transferir calor es reversible. Es la única forma, ¿no? A temperatura constante, en la frontera. Entonces nos queda esta fórmula. Ya la habíamos escrito cuando dijimos la definición física de entropía. Esta solo se puede usar si la temperatura es constante. Lo que tienen que tener cuidado es el signo del calor. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la variación de entropía de la fuente caliente? ¿Sí? Este calor acá lo voy a poner positivo o negativo. Pregunta, me tienen que responder. Negativo. Esa voz me parece que es de Ezequiel, ¿no? Sí, sí. Muy bien, negativo. Pero ¿qué pasa con el calor de la fuente caliente? ¿Es positivo o es negativo? Depende de qué lado me pare, alumnos. ¿Sí? Si me paro en el sistema sería la máquina térmica, por ejemplo, ¿no? O podría ser que una olla me esté calentando con un mechero una olla también. Entonces la fuente caliente cede calor a la olla. La olla, el agua de la olla, suponemos, es mi sistema, ¿sí? Y la olla. Para la olla y el agua, el calor lo está recibiendo, o sea, es positivo. Pero ¿qué pasa si me paro del lado de la fuente? La fuente lo está cediendo. O sea que para una fuente caliente, si vos te parás del lado de la fuente, el calor se está cediendo, o sea, es negativo. Entonces, como dijo Ezequiel, para la variación de entropía de la fuente caliente, este Q lo tengo que poner negativo. Yo le tengo que poner el signo, no tiene signo esta fórmula. Ustedes le van a tener que poner el signo al calor ahí. Cuidado, Bueno, la temperatura sería la temperatura de la fuente caliente. Eso siempre es positivo porque es absoluta.
Ahora, si estoy en una fuente fría, si